Saludos mis amigos, mis hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Vamos a continuar con el estudio acerca del libro de Apocalipsis. Hacía un tiempito que no grabábamos un video, pero hoy vamos a arrancar con el capítulo 8 de Apocalipsis. A los hermanos, amigos que se unen ahora, yo les recomiendo ahí en el canal YouTube de Ricky Frontán, tú vas a ver los videos anteriores desde la introducción del libro de Apocalipsis hasta este capítulo que vamos a comenzar ahora, el capítulo 8. Así que vamos entonces a el capítulo 8. Es acerca del séptimo sello. Vamos a hacer un breve, pero bien breve repaso de lo anterior. Nosotros vimos que en el sexto sello básicamente nos lleva hacia el retorno de Jesucristo. Vimos en el capítulo 6, versículo 13, que dice desde el 12: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esto, cuando miramos esto, leemos, va de acuerdo con Mateo 24, cuando habla, versículo 29, si no me equivoco, cuando habla del retorno de la segunda venida en gloria de Cristo. Y estas son las mismas descripciones. Habíamos hablado anteriormente, explicado, que todo esto no se puede tomar literal. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos, que algunas de estas cosas sí puedan ser literal, o que vayan a haber disturbios en la atmósfera, terremoto y hasta a lo mejor meteoritos cayendo. Todo esto es posible, pero más bien esto, lo que mucho de lo que estamos leyendo aquí es simbólico. Acuérdense, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y tenemos que tener mucho cuidado en no tratar de interpretar todo estrictamente literal. ¿Cómo sabemos que es simbólico y que es literal? Bueno, por su contexto y por lo que dice. Por ejemplo, el versículo dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Obviamente una estrella es más grande que el planeta Tierra, así que esto no pueden ser estrellas literales, ¿no? Pero todo esto apunta a los disturbios que van a haber, a la confusión que va a haber, lo tremendo que va a ser en el retorno de Jesucristo. Acuérdense, Jesucristo viene como juez y como salvador para su iglesia, pero para los incrédulos, para los que han rechazado a Cristo, ya cuando Cristo venga ya no va a haber más oportunidad para nadie. Es como cuando la muerte te sorprende, ya no hay más oportunidad. El día de salvación es hoy, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora bien, dice versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse el pie? Cuando Cristo venga en gloria, es lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios. O sea, cuando Cristo venga ya no va a haber más oportunidad para los incrédulos, para los impíos. Esta tierra va a ser deshecha. Los santos van a reinar con Cristo eternamente, y seguidamente el próximo, y eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a estar explicando, va a venir el juicio final, el juicio ante el trono blanco. Ya no va a haber más oportunidad para los incrédulos. El momento es ahora de venir a Cristo, de venir a Él y recibirle como Salvador y Señor, porque si no, un día lo vamos a estar enfrentando como juez. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, pero vemos que aquí termina: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 de Apocalipsis es como un paréntesis para contestar esa pregunta de quiénes son los que podrán ponerse en pie. Y esto lo explicamos en el video anterior. El sello de los 144,000, que ya explicamos, que entendemos que se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia, no a 144,000
personas literales, o sea, un número que no es un número literal, entendemos que es un número simbólico. En el video anterior explicamos esto en muchos detalles, así que para ahorrar tiempo no podemos entrar ahora en eso, pero vea los dos videos anteriores donde yo lo explico con lujo de detalles por qué creemos que se refiere a la iglesia. Ahora bien, ¿quién va a poder estar en pie cuando Cristo venga? Pues los que tienen el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo son los que van a poder mantenerse en pie, que van a ser librados de la ira de Dios. O sea, y cuando hablamos de la ira de Dios no nos referimos a una gran tribulación terrenal, ni a 7 años, ni nada de eso como algunos hermanos queridos enseñan, sino que entendemos que Dios nos libra. Cuando nos libra de la ira de Dios se refiere específicamente a la condenación eterna. Somos librados de la ira. O sea, hay personas que están acumulando, dice el apóstol Pablo, que están acumulando ira para el gran día de la ira de Dios y del juicio. O sea, y bien, entonces vimos esta gran multitud que está al frente del trono blanco, lo vemos en el capítulo 7, vemos adoración continua ante el Señor que está sentado en el trono. Y esto es importante, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro para satisfacer, como ya hemos explicado anteriormente, las curiosidades de algunos o un mapa exacto de cómo va a ser cada cosa en el futuro. No, es un libro de esperanza para cuando la iglesia, para cuando los cristianos están en persecución, cuando parecen que los impíos son los que están en control. El libro de Apocalipsis nos enseña que es Dios el que está en control, que es el Dios de la historia. Vemos que estos sellos quien los está desatando es el propio Cristo. No es el diablo, no son los hombres, es el propio Cristo, el único digno. Y eso es importante tenerlo. Nosotros ahora mismo en estos tiempos que vivimos, tanta inmoralidad, vemos dictaduras como la de Venezuela, en Cuba. Vemos las leyes inmorales que están pasando, los matrimonios del mismo sexo, pervirtiendo a nuestros niños desde las escuelas, leyes que quieren pasar ahora de eutanasia y que han pasado ya en algunos lugares, y uno dice, wow, parece como que es el diablo y los impíos quien está en control, pero la Biblia nos enseña que es Cristo, es Dios quien está en control. Todo va, Dios es el Dios de la historia, Dios es el Dios que está escribiendo la historia, y nosotros tenemos que tener eso en mente. Tenemos que recordarnos eso, y eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como dijimos, cubre desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y lo que nos enseña es que Dios está en control, aún en los momentos más oscuros, de más tribulación, de más persecución de la iglesia. Todo va de acuerdo al plan soberano de Dios. Y eso es lo que nos enseña. Ahora bien, esto nos lleva, vemos que hay adoración en el cielo alrededor del trono. Están cantando y todo esto, pero entonces el capítulo 8, que es donde nos quedamos, donde vamos a comenzar hoy, vemos que entonces continúa donde se quedó el sexto sello que se abrió, que marca la venida de Cristo en el versículo 17, y ahora vamos al séptimo sello. Y explicamos anteriormente que vamos a ver los 7 sellos, los 7 toques de trompeta, las 7 copas de la ira. Y entendemos que esto no va estrictamente en un orden cronológico, sino que son diferentes perspectivas que se está hablando del mismo evento. Vamos a ver que cada uno de estos sellos, de estas copas de la ira, de estos toques de trompeta, nos lleva hacia el retorno de Cristo. Y algunos nos dan ciertos detalles que los otros no nos dan. Ahora bien, cuando vemos aquí dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí vemos en el cielo que hasta ahora se estaba viendo un alboroto de alabanza, de adoración, todo el tiempo continua entre los santos que están en el cielo en la presencia de Dios, entre los ángeles. Y todo esto, ahora de repente viene cuando se abre el sexto sello, que lo abre el propio Jesucristo, vemos un silencio total, un silencio, y dice en el cielo como por media hora. No tenemos que entender que esto es media hora literal, sino lo que enseña es que es un tiempo definido, y un tiempo definido y controlado por Dios. ¿Y por qué este silencio? Por lo que viene ahora, porque ahora van a venir los 7 toques de trompeta. O sea, ahora van a venir los 7 toques de trompeta. Versículo 2 dice, y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios,
y se les dieron 7 trompetas. Y yo quiero que nosotros enfaticemos mucho en esto que constante vamos a ver. Dice que va a ser y se le dio permiso. O sea, constantemente, note, aquí dice que estaban en pie estos 7 ángeles y se les dieron 7 trompetas. Vea que es Dios quien controla todo. No fue que los ángeles decidieron, bueno, vamos a agarrar las trompetas ahora estas de juicio y vamos a empezar a tocarlas. O que fue el diablo. No, es Dios. Todo el tiempo Dios controla. Dios es el Dios que escribe y controla la historia y cada detalle de tu vida y de mi vida. Aun cuando no parece que Dios está en control, Él está en control. Aun cuando parece que no hay un plan, que no hay algo, un propósito, Dios tiene un propósito. Aun en medio de las tribulaciones, aun en medio de los errores que tú y yo cometemos, aun en medio de los ataques que nosotros recibimos. A veces merecido, otras veces inmerecido, pero Dios sigue estando en control y Dios siempre tiene un propósito. Y es importante que entendamos eso. Y dice... Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Oiga bien, ¿quiénes son todos los santos? Todos los creyentes. Yo sé que en la iglesia católica romana se enseñan que hay algunos santos y todo esto, personas que han hecho unas obras por encima de las demás, pero ese no es el concepto bíblico de santo que dice la Biblia. La Biblia, santo significa alguien que es apartado. Todo aquel que ha venido a Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo cristiano es un santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado para Dios, separado para Dios. Eso significa santo, ser separado para Dios, guardado de la ira de Dios. Ahora bien, habla de las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Oiga bien, esto nuevamente de una manera simbólica nos presenta a Dios sentado en el trono. Dios siempre está sentado en el trono. Dios está en control todo el tiempo. Cuando crucificaron a Cristo, Dios estaba en el trono. Cuando ocurre una tragedia que nosotros no entendemos, Dios está sentado en el trono. Dios es totalmente soberano y no me canso de seguirlo repitiendo. Una de las cosas que más me da mi aliento y que más me da consuelo, aún en medio del dolor, aún en medio de las tragedias, es saber que Dios está en control. Es que nada ocurre, que un pajarillo, dijo el Señor Jesús, no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios, o sea, es la providencia de Dios. Dios no es un Dios observador que está mirando desentendido de lo que pasa en el mundo y de vez en cuando interviene. No, la Biblia enseña que Dios está en control todo el tiempo, aunque en nuestras mentes finitas no podamos entenderlos muchas veces, ni entender por qué ocurren, por qué Dios permite, por qué no lo podemos entender, pero la Biblia nos enseña que Dios está controlado todo y controlando todo al fin para su gloria y para el bien de su iglesia. Ahora bien, dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oiga bien la importancia de las oraciones. Nosotros creemos que Dios es un Dios que decreta, y de hecho el único que decreta. Usted y yo no estamos llamados a decretar. No se dejen engañar por estas falsas enseñanzas que hay por ahí. El único que decreta es Dios. Y los decretos de Dios se cumplen, pero el mismo Dios que determina el fin, determina los medios para llegar a ese fin. Y en este caso vemos la importancia de los medios para Dios llevar a cabo su juicio. Muchas veces son las oraciones de los santos. La Biblia dice orad sin cesar. Es un mandato orar. Y muchas veces esas oraciones son el medio el cual Dios utiliza, o uno de los medios para llevar a cabo sus planes. ¿Es que Dios no puede hacerlo sin las oraciones? Claro que sí, Dios puede hacerlo sin las oraciones. Dios no necesita al ser humano, pero Dios en su providencia, en su gracia, en su misericordia ha decidido hacernos partícipes. Dios puede salvar a la gente y convertirla sin necesidad de que nadie les predique, pero no, Dios ha dicho que las personas se van a salvar por medio de la predicación, por medio de la predicación. Así que los escogidos de Dios van a ser salvos cuando el medio que Dios determinó, que puede ser la oración, y una persona predicarle a esa persona, entonces para que esa persona se arrepiente y venga a la fe a Cristo. O sea, Dios
determina los medios, pero Dios también, Dios determina el fin, pero determina los medios. Y vemos la importancia de la oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Estamos llamados, primeramente la oración es un mandato, no es una opción. Es un mandato. Y en la oración nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos nuestra dependencia de Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él. Reconocemos nuestra impotencia y por eso es que clamamos a Él. Clamamos a Él para que haga las cosas de acuerdo a su voluntad. No es decretar, no es yo declaro, no es como el Señor Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad. Orar de acuerdo a la voluntad. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo al carácter de Jesús. Y vemos aquí la importancia de las oraciones. Viene ese silencio, vienen las oraciones de los santos y después de esas oraciones de los santos es que vemos que va a venir el juicio sobre los impíos. Y dice, y el ángel tomó y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y esto nos recuerda cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Y es un tipo también de los juicios, o sea, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso es ya anunciando los juicios que van a venir ahora con los toques de trompeta. Versículo 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. Acuérdense que estos juicios van sucediendo a través de toda esta época, desde la primera y segunda venida de Cristo, y van a ir incrementando a medida que se acerca la segunda venida de Cristo. Y esto nos lleva a tantos incendios forestales que han habido últimamente, destruyendo miles de viviendas, montones de propiedades. O sea, como digo, mucho de esto es simbólico, pero a la misma vez no podemos rechazar también que mucho de esto va a ser literal. O sea, estos son juicios de Dios que están cayendo, los fuegos, los huracanes, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, todo eso es dirigido por Dios. Alguien dirá, bueno, pero eso es pueden hablar de las causas naturales que lo provocan. Claro, es que esas causas naturales son dirigidas por Dios. Nuevamente, esos son los medios, las causas naturales son los medios que Dios ha utilizado para llevar a cabo sus juicios. Y es importante nosotros tener y entender eso claramente. Y vemos que dice, tocó la trompeta y que fueron lanzados sobre la tierra, fueron mezclados con sangre. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y muchos de estos juicios de los toques de trompeta nos van a recordar a nosotros lo que fueron los juicios de Dios sobre el pueblo de egipcio cuando cuando él estaba diciendo que dejaran ir a su pueblo bajo Moisés. Y vemos aquí que dice, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué tanto literal hay en esto? Solamente el Señor sabe, y es mejor nosotros no ir más allá de lo que dice la Escritura. Versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Nuevamente eso nos recuerda uno de los juicios de Dios en la nación de Egipto cuando convirtió las aguas en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Nuevamente, que esto puede implicar algo literal, sí, no cabe duda. ¿Qué tanto? Solamente el Señor sabe, pero lo que vemos es que estos juicios están cayendo, son dirigidos por Dios. Y claro, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Recuerdo unos años atrás cuando empezaron a llegar montones, miles y miles y miles de peces y animales del mar muertos a las orillas, que estaban gediendo las playas por los animales muertos. O sea, y definitivamente todo esto es dirigido por Dios. Dice, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y obviamente, nuevamente, lo simbólico. ¿Puede ser esto un meteorito? Puede ser, obviamente, literalmente no es una estrella que es más grande que la Tierra. Nuevamente, ¿cuál es el enfoque de todo esto? Que todo lo que sucede y que Dios está derramando también su juicio. Hay un juicio final en el cual nadie va a escapar, pero a veces Dios envía juicios temporeros y esos son los que estamos viendo acá en los toques de trompeta y después vamos a ver en la copa de la ira. Y como dije, todo esto va a seguir incrementando hasta el retorno de Cristo. Dice,
Esta cayó del cielo como una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las aguas y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y nuevamente, repito nuevamente, muchas de estas cosas sí literalmente están ocurriendo, o sea, aguas contaminadas, incendios, terremotos tremendos, maremotos y tal. Parece que estas cosas cada vez van incrementando y van incrementando y van incrementando más. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y esto nuevamente nos recuerda uno de los juicios, una de las plagas que Dios envió a Egipto fue la oscuridad. Versículo 13 dice: y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Cuando la Biblia habla de los que moran de la tierra y los moradores de la tierra, se está siempre en el libro de Apocalipsis, es una referencia a los incrédulos que este es su hogar, este es su todo, el mundo que les rodea. O sea, que están aferrados al sistema de este mundo. Y eso es a lo que se refiere. Y dice: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Todavía lo que se ha manifestado aquí es poco por lo que ha de venir. Y créanme, si nosotros que vemos las noticias, vemos todos estos terremotos, todos estos incendios, todos estos tsunamis, estas plagas, estos coronavirus, estas enfermedades, todo este tipo de cosas, esto no es nada todavía. Esto va a seguir incrementando. Esto va a seguir incrementando y se va a seguir poniendo peor, de acuerdo mientras más se acerca la venida de Jesús. Y acuérdate, Dios es quien está controlando todo esto. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir en el próximo video, en el capítulo 9, con los otros 3 toques de trompeta. Creemos que Dios está hablándole en medio de todos estos juicios. Uno de los propósitos, Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento a las personas, pero las personas siguen rehusándose. Hay quien viene, pero gran parte o la mayoría siguen ignorando los juicios de Dios, siguen ignorando a Dios. O sea, quieren seguir viviendo su vida sin que nadie les moleste, quieren inventarse sus propias religiones. Ahora es el momento. Amigo que me estás escuchando, ahora es el momento de venir a Cristo. No espere que venga un juicio sobre tu vida. Hay muchas personas que han venido, de hecho, a Cristo por medio de la tragedia. Porque hay veces que si no es por medio de la tragedia, no vienen a Cristo. Y si ese fue el método que Dios utilizó para traerte a sus pies, pues mira, gloria a Dios por esa tragedia, gloria a Dios por esa situación que fue la que nos trajo humillado a los pies de Cristo. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. ¿Sabe qué? Porque muchas personas, esas tragedias que a veces nos acercan a nosotros más a Dios, lo que hacen en otros es el efecto contrario. O sea, se apartan, se endurecen más, como fue el caso de Faraón. Así que demos gracias a Dios aún por esas tribulaciones, aún por esas tragedias que nosotros hemos sobrevivido por la gracia de Dios y nos han servido tal vez para acercarnos más al Señor. Así que mis amigos, mis hermanos, eso es hasta aquí, este video. No te pierdas el próximo video. Acuérdate, puedes ponerle like a este video ahí abajito. Puedes compartir este video con otras personas en otras páginas de internet para llevar este mensaje, y puedes dejar también tu comentario o la pregunta que tú tengas ahí. Así que bueno, mis amigos, mis hermanos en Cristo, será hasta la próxima. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.